2 años de viaje, un selfie cada día en 12 países, todas las emociones en un rostro, toda la voluntad de encontrar a la persona que estaba destinado a ser. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si este tercer año lo hacemos bien. Son 53 ítems que se te van a poner, un sinnúmero de accesorios que te van a brindar, sobre todo la seguridad para que no se trunque tu viaje, ¿no? Eso es lo importante, tú tienes que seguir, no puedes parar. Así era, tenía que ir bien protegido para reducir las posibilidades de quedarme tirado de nuevo en el futuro. Por eso, al regresar a Lima, fui al Big Trail Center con una misión clara: empepinar la moto con todas las protecciones y accesorios de Wunderlich. ¿A quién estás poniendo ahí, Renzo? A Pitufillo. No es Pitufo Gruñón, ¿no? No, es el simpático de la claqueta que marca cuando se empieza a grabar. 3, 2, 1... Clac. Con infinita paciencia, Jairo, Renzo y el equipo de Big Trail Center me fueron colocando los 55 productos que los Reyes Magos me adelantaron. Para los curiosos, en el apartado de material de la web de Soy Tribu encontráis los links de todo lo que le pusimos a Super Supernova para que pasara de ser una bestia a una super bestia. Pero había 2 cosas más. En primer lugar, a mi casco le pondría el intercomunicador 10C Evo de Sena, aparato con el cual por fin podría grabar mi voz con buena calidad encima del vídeo mientras iba conduciendo. Y en segundo lugar, BMW Motorrad Lima me ayudaría con la tercera revisión, la batería, el radiador y la instalación del localizador GPS antirrobo de Atlantis Moto, el cual me ayudaría a dormir mucho más tranquilo. ¡Vamos ahí, el artífice! Y tras sufrir el famoso tráfico limeño, fui a retirarle un espeso accesorio a mi cabeza. Cambio de etapa, hermano. Te está haciendo muy feliz esto, ¿no? Sí, obvio. Paz. ¿Sientes paz cortándome la cabeza? Sí, hermano. Este pelo, brother, tiene 55.000 kilómetros en motocicleta por Sudamérica. Ahora que estoy a punto de empezar el tercer año, terminando el segundo, no me cabe más pelo en el casco. Y tras unos cuantos días en la capital peruana y con la ayuda de Harald de Motorrad Tours Perú, las aduanas peruanas liberaron sin demasiada prisa las últimas piezas que me faltaban. Ahorita vamos a instalar la cuase para la galonera. En Bolivia y Perú perdí a Mortadelo y a su compañero. Entonces ahora lo vamos a sustituir por, un momento, por Mickey y por Goofy, mundialmente conocidos como 2 personajes muy simpáticos. A Mickey Mouse hay que ponerle 2 cuerdas porque si no lo perdemos en la primera curva. Que te vamos a ahorcar un poquito, pero te prometo, Mickey, que vas a tener una vista privilegiada del camino. Parece que está rentado, tío. ¡Hijos de puta! ¡No puedo respirar! Bueno, que eres un muñeco animado, coño, no seas tan queica. Hey you can arrest
completado. Todo. Eres un puto máquina, Jairo. Me voy. Pero no ahora. Mañana porque se me ha hecho de noche. Muchas gracias por todo, amigos. Que tengas buena ruta y gracias por todos los favores, ¿eh? Oh, Dios mío, qué ganas tenía de este momento, por favor. No me lo creo. Es como volver a empezar. Vamos a ver qué nos espera esta segunda etapa de Perú. Tengo muchas ganas. ¿Pero qué es esto? Para ti, Ah, ¿para mí? con esta mierda. ¿Porque me lo estás regalando? Hermano, muchas gracias. Me voy de Lima muy contento. Con regalo y todo. ¿Dónde lo meto ahora? Que voy hasta la bola. Pues macho, la verdad es que así da gusto. Moteros que te ayudan, que te escoltan, que te abren el paso, que te hacen regalos, que te alojan, que te dan de comer, que te solucionan. Para mí es un orgullo pertenecer a este colectivo. Bueno, pensé que iba a estar en Lima 4 días y al final han sido 12. Y es la historia de siempre, me pasó en Chile, me pasó en Brasil. Hay un momento en el que me desespero porque no veo que salgo del lugar y que estoy atrapado por la burocracia. Pero luego la parte positiva, que es la que permanece en la memoria, pues es buenísimo, ¿no? Porque conoces gente, conoces lugares, tienes experiencia, la gastronomía de Lima es brutal. Le he metido un limpia inyectores a Super Supernova porque noto que en tercera y cuarta, si acelero muy rápido, es como que se revoluciona antes de transmitir la velocidad. Bueno, he de reconocer que he salido nerviosito, que empiezo el tercer año de Soy Tribu, pero el nervio sigue estando ahí. O sea, no he pegado ojo esta noche, me he despertado 500 veces y con unas ganas de retomar el camino, muchachos y muchachas, que he estado mucho tiempo editando para intentar quitarme el atraso que venía arrastrando. Vamos a ver en qué queda todo esto. La. Hey you, are you molesting me to fill a hole without? Don't wanna bomb another crime, another night without. We're not afraid to be a clever hand on you to build a box. Break a bottle on your locks. Tras 5 meses de edición en España, me moría de ganas de gozar la ruta hasta Huaraz. Sin embargo, mi gozo en un pozo, pues la moto se sobrerevolucionaba constantemente y me impedía disfrutar, por lo que tuve que llamar a mi mecánico de referencia, a Moncho de Móvil Norte. La maneta tiene que tener una holgura muerta, como te he enseñado siempre, de más o menos de 0,5-0,7 milímetros. ¿La maneta? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No. Que tú llevas un embrague mecánico y el embrague mecánico con el tiempo se va autotensando, pero eso te lo dije desde el principio, que es una de las cosas que más tienes que vigilar en la moto. Es muy importante, Agustín, la holgura de la maneta del embrague. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Según me ha dicho Moncho, tengo que aflojar aquí. ¿Qué arte tengo con las herramientas, por favor? ¿Qué arte tengo? Me tengo que poner esto porque si no se me quema la calva. Que ya estamos a 4000 metros. Pues como no podía ser de otra manera, Moncho llevaba razón. Estaba muy duro el embrague, tío. Pero como no se iba a revolucionar la moto si estaba apretado. Era como está tocando el embrague mientras uno acelera. Moncho, muchas gracias por la paciencia. Y después de superar los primeros imprevistos, llegué a un pequeño paraíso llamado Cuesta Serena. Sí, de quechua yo le hablo. Quechua que cansa. Mejor dicho, hoy día estamos acá.
estamos aquí de visita, claro. Cada día yo más poco tarea para mejor dicho, hoy día está nublado nuestro cielo. Bueno, estoy atravesando una zona así como bastante auténtica al parecer, que es la de Ancash. Estoy yendo a una biochakra de una belga que Mariana, la dueña del Cuesta Serena, me ha sugerido que vaya a conocer. Le he escrito, me está esperando. Me encanta ir a buscar personas, me encanta ir a buscar lugares. ¿Qué historia tendrá esta mujer? ¿Cómo vino de Bélgica aquí a Huaraz y montó una huerta? ¿Por qué? ¿Qué la movió? Quiero saberlo todo. Aquí. Vamos a ver. Gallinitas, patitos. Oh, esto tiene buena pinta. Uy, pero... qué maravilla de lugar es este, por favor. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Está Luis Marí por aquí? ¿Luis Marí? Una belga, una mujer belga. Como no podía ser de otra manera, Luis Marí, que no era una mujer sino un hombre, me ha servido de puente para conocer a Alberto, que es un español que trabaja con acupuntura y está aquí al servicio de un mejor mundo. Me ha invitado a almorzar y luego, si lo sentimos, le grabaremos unas palabritas. Joder, menuda cuestecita, chaval. Conozco mucha gente limeña, ¿no? Y dice, sí, pero ¿y de qué voy a vivir aquí en la sierra? Por ejemplo. ¿Y de qué voy a vivir? Siempre es el miedo al ¿y de qué voy a vivir? Que debemos confiar en aquellos que... en esas señales, las señales del cielo. Que se dicen, pero señales del cielo no es que se abra el cielo y bajen las valquirias ahí. Que se abra el cielo y te hable ahí, el maestro interior. El encuentro con Alberto fue uno de esos encuentros breves pero suficientemente verdaderos como para poder considerarle colega de por vida. Su vídeo, La tribu al servicio, lo podréis ver en unos días. Hay veces que en el viaje no se puede grabar todo y hay veces que sinceramente no quiero grabar todo porque también me toca a mí vivirlo. No puedo describir la sensación de haber ido a parar al lugar al que he ido a parar en mi segundo día de viaje. Es como una confirmación del universo de que tengo que seguir haciendo esto porque es tan bonito, es tan hermoso. Ay, Dios mío. Es un regalo. Este chico, Alberto, y su familia tienen un centro de sanación a través de la acupuntura, pero muchos otros caminos recorridos y se notan tanto. Me ha leído tan bien. Creo que ha sido el mejor y mayor diagnóstico psicológico emocional que me han realizado en la vida. Este tipo ha visto dentro de mí de una manera asombrosa. ¡Qué maravilla! Llovía, hacía frío y la luz se iba. ¡Qué maravilla! Estaba entre montañas, de vuelta en el viaje, de vuelta a mí. ¡Qué maravilla! Montado en Supernova, recopilando historias y saboreando la vida. Pero qué auténtica maravilla.